Buenas, hoy les traigo una historia intensa y despiadada llamada Pyramid Game. La protagonista del día de hoy hará que la niña ricachona del salón sienta el verdadero terror. Esta historia comienza con la estudiante F de la clase 2-5 siendo lastimada por una compañera. Más adelante les mencionaré el porqué de la F. Luego de 3 meses, la escuela Baekhyun recibe a una nueva alumna llamada Sun So-ji, una muchacha que constantemente se transfiere de colegios debido a la carrera militar de su padre. Ella es muy calculadora y algo no le cuadra, pero todas las chicas son amables. Su nuevo salón se ve muy bien arreglado, aunque está alejado del resto de la escuela. Todas se conocen y se llevan bastante bien, salvo la estudiante F, Myung Jae, quien es la más odiada del salón y por el momento evita hablar con So-ji. En su primer día en la escuela, So-ji solo piensa relacionarse con las más extrovertidas del salón para evitar convertirse en una paria. Ella logra llamar la atención de varios estudiantes, pero algo inesperado o quizás no tan inesperado ocurre. Ve cómo golpean a la estudiante F. Cuando trata de ayudarla, Jae le advierte que tiene que estar lo más antes posible en el salón. Resulta que los últimos jueves de cada mes se celebra a través de una aplicación móvil una extraña votación de popularidad que te permitirá pertenecer a un estatus beneficioso o marginal denominado el juego de la pirámide. La presidenta del salón, So-do-a, saluda a la nueva y le explica las reglas, cual grupo de bullies revelan su verdadera cara. Todas, incluida la chica F, pueden participar. Se pueden negar, pero no les conviene no participar. El juego consiste en una escala de 4 posiciones de la A hasta la D. Todas tienen la obligación de votar por alguien. Quien no obtenga votos se convierte en una paria y recibe la letra F. Como Jae lleva esta letra, decide alejarse para no ser el blanco de represalias. Aunque su plan no funciona y solo soporta castigos, So-ji decide seguirles la corriente, ya que piensa que se ganó la empatía de sus compañeras, pero por confiada se convierte en la segunda chica F. Por esta razón recibe una intensa golpiza. Su astucia le permite librarse de la matona del salón, pero por un solo día. Las siguientes semanas, con el permiso de las que están en la cúspide de la pirámide, el resto se la pasan molestándola. Entre las sombras se encuentra una líder que creó y actualmente comanda el juego, pero por ser nueva, So-ji no logra descubrirla. Ella trata de idear un plan para intimidar a 2 compañeras y necesita de Jae, pero esta no la quiere ayudar, ya que quiere seguir firmemente las reglas del juego. Ella piensa aguantar todo el maltrato hasta graduarse, algo en lo que So-ji no está de acuerdo, por lo que sin otra alternativa trata de ganarse a las populares. Luego de que le introduzcan lombrices en la boca, So-ji al fin conoce a la líder de todas, Bae Harin, la nieta de la dueña del colegio. Ella la trató muy bien desde que llegó, y para no ser incriminada de maltrato, evita estar cerca de la matona del grupo. Harin fue la primera que se enteró de la transferencia de So-ji y le ordenó a la directora que la mandase a su clase. Desgraciadamente nadie la puede detener, ya que es la alumna con más influencia del salón. Si bien hay chicas de la élite, Harin sabe sus debilidades. Actualmente dirige este extraño juego únicamente para divertirse. O bueno, eso le dice a So-ji cuando trata de ponerla a prueba. Como ella finge no ser una de las bullies, se lo dice como si fuese una broma, pero So-ji no se fía de esta niña ricachona. Por cierto, entre las más adineradas se encuentra In-jerin, la futura idol. Ella tiene un poco de empatía, pero no se atreve a romper las reglas, las cuales So-ji trata de descifrar. Ella obtiene algo de información de sus compañeras, pero se niega a creerles y decide confiar en la única chica que es diferente a las demás. Desgraciadamente, Jae le tiene mucho temor al grupo de bullies comandado por Harin. Como So-ji sabía que su estadía no duraría mucho allí, piensan aguantar los maltratos, pero su padre le avisa que esta vez no se mudarán, lo que la deja totalmente devastada. Antes de continuar, debo mencionar que los profesores ni pinchan ni cortan. Ellos no se interesan para nada, por lo que las bullies tienen todo el derecho en maltratar a la chica F. El nerviosismo se apodera de So-ji, ya que nuevamente intenta convencer a Jae de que cambie su lugar en la pirámide, pero ella no se siente capaz de seguir con su plan, por lo que durante la presentación de ballet de Harin, ella se la pasa totalmente perdida por no recibir una respuesta de su compañera.
Cuando comenzaban a sospechar de las intenciones de Soji, ella se mete en un gran lío, ya que intenta revelarle lo que sucede en el salón a su profesor. Este hombre, lejos de ayudarla, solo quería aprovecharse de la desgracia de Soji para sacarle dinero a los padres de las bullies. Afortunadamente, Jaen aparece, la rescata y le cuenta cómo Chaguri, la primera chica F, intentó revelar qué sucedía en su salón, pero fue severamente castigada por quebrantar la regla principal del juego: jamás filtrar información. Cansada, Soji le propone destruir el juego. Primero quiere que se voten entre sí para así intentar subir en la escala, pero para Jaen se acaba todo ese mismo día, ya que piensa renunciar a su escuela. Al día siguiente, una nueva votación se acerca y Soji se impacienta por saber si Jaen aparecerá. Previamente conversó con varias compañeras para conseguir sus votos y de paso recibió regaños por escaparse en los recreos, ya que las bullies tuvieron que hostigar a otras compañeras. Cuando faltaban segundos para comenzar, aparece Jaen para darle una nueva perspectiva al juego. Esta vez todas votarán, y el plan es dejar a todas las chicas dentro de la pirámide. Cuando se revelan los resultados, Soji se asombra de su posición. Pensaba ser una D, pero es una C. Ha recibido más de 5 votos. No sabe por qué, pero todo parece que Harin la ha posicionado allí. Con su nueva posición, la muchacha se olvida de la idea que le planteó a Jaen, por lo que ella se enoja ya que va en contra de su forma de pensar. Soji, sin ningún prejuicio, le deja en claro que a ella no le importa a nadie, solo no quiere regresar a la posición F. Por cierto, la votación excluye a Jaen de la posición F, y ahora el salón tiene una nueva chica F, Pyo-Jie. Luego de la votación, Harin se toma el día y visita un orfanato con su familia. Allí lastima a una pequeña por puro placer. A medida que los días pasan, Soji se incorpora a las demás, aunque le da cierto remordimiento ver a la nueva chica F sufrir. Ella solo piensa en pasarla bien y buscar los nombres de las chicas que votaron por ella, para así salvarse en la próxima votación. Al día siguiente, Soji idea un plan perfecto para descifrar quién votó por quién. Primero trata de estafadora a la creadora de la aplicación. Luego hace que todas escriban en un papel por voluntad propia el voto que hicieron en el juego. La presidenta del salón no detiene a Soji, por lo que su plan funciona. Eso sí, se percata de un pequeño cambio en la letra de los papeles. Efectivamente, Soji los cambió y se pasa toda la tarde revisando la caligrafía de cada compañera hasta que se percata que la idol y varias chicas cercanas a Harin han votado por ella. Al día siguiente, la preocupación altera a Soji y enfrenta a Harin. Sabe que está detrás de los votos, por lo que quiere ponerla a prueba. Como no tiene la certeza de mantenerse en lo alto de la pirámide, vuelve a prometer que destruirá el juego. Por esta razón, se reúne con la chica F y se entera que Sodoa, o sea la presidenta del salón, fue quien propuso el juego hace 1 año y medio, además de que las reglas actuales fueron agregándose mientras pasaban los meses y que la primera chica F desapareció de un día para el otro. Sorprendida por lo que escuchó, Soji visita a Doa, ocultando sus verdaderas intenciones, piensa probarla y sin quererlo recibe ayuda de esta muchacha. Por cierto, Harin percibe que Soji puede convertirse en una gran molestia. Luego de una ágil jugada, Soji comienza el contraataque. Consigue relacionarse con varias chicas en la posición D y en especial la chica hacker del salón. Al ser extrovertida no tiene problemas, pero no contaba con la información necesaria, por lo que no sabe de qué hablar con la hacker. Por su lado, Harin le demuestra que con ella no podrá y se hace de información necesaria para controlar el ataque de Soji. La muchacha pensó que era lo bastante hábil para lograr ocultar sus intenciones, pero se dejó atrapar. Harin, sin rodeos, le demuestra un poco de su faceta maligna y siembra la semilla de la duda en Soji, mencionándole que la idea que se hizo de sus compañeras no es la correcta. Soji se abruma por lo que sucedió, pero continúa con sus planes, mientras Harin ordena que investiguen a su compañera, por lo que la directora de la escuela llama al señor Sung. Tal vez meterse con Harin no es lo mejor, pero Soji es un hueso difícil de roer. Más tarde, la muchacha se encuentra con la chica F a punto de revelarle todo lo que sucede en el salón a su profesora, por lo que la saca de su lugar y la regaña. La traición es algo normal aquí y Soji lo sabe, por lo que consigue una aliada luego de descubrir que una de sus compañeras
traicionó a sus amigas, como otras compañeras traicionaron a Jaen y a la actual chica F. Eso sí, casi que las amenaza para que voten por ella y sus dos nuevas aliadas. Los planes continúan y esta vez Jaen consigue una nueva aliada. A su manera se gana la confianza de una chica un tanto obsesionada con los cuerpos humanos. Esta jovencilla les advierte que Harin siempre consigue lo que quiere y que ella suele poner a las chicas en contra de quien ella quiera. Antes de continuar, debo mencionar que Soji, sin esperarlo, se hace de un aliado externo, el hermano de Wuri. Él trabaja en una tienda cercana y casualmente es un informático muy habilidoso. Como él quiere lastimar a Harin por traumar a su hermana menor, decide ayudarlas, dándole la información necesaria de las chicas que pueden ser aliadas. Con sus datos, Soji se acerca sin miedo a la persona que puede ser su caballito de Troya, Injerin, o sea, la idol del salón. Soji sospecha que no quiere jugar y que no le gusta Harin. Mientras tanto, por la sospecha de la maestra de las chicas, se realiza una reunión de padres en la que el señor Sun asiste. Sin esperarlo, intercambia palabras complejas con esta maestra, ya que le menciona que posiblemente haya acoso escolar en el salón donde asiste su hija. Volviendo con Soji, ella acorrala a la idol y le implora que se una a su grupo. Tiene todo planeado y sabe que oculta un gran secreto. Ella le ofrece su voto y además le dice que se convierta en la nueva chica F. Pero antes de poder seguir chantajeándola y explicarle su plan, un mensaje inesperado llega. Una de las chicas que pensaba unir a su grupo la culpa de supuestas amenazas y delante de las demás se hace un leve corte. Nada tiene sentido, pero una vez más cae en el juego minucioso de Harin. Han filtrado el plan de Soji. Este es el juego de Harin y no podrá ser más astuta que ella. Desgraciadamente aparecen los adultos y Harin finge ser una alumna ejemplar. Como los padres se percatan que algo pasó, ella les pide que las dejen arreglar los problemas con una votación general. Por esta razón, todas llegan a la misma conclusión. Soji podrá recibir votos, pero no emitirlos en la próxima votación. Al rato los adultos escuchan a Harin cual líder del salón, quien como de costumbre le propone jugar un juego para conocer la popularidad que tienen las alumnas. Ella deja mal parada a Soji, pero como es la única que no le teme, le declara la guerra delante de todos, lo que sorprende y maravilla a la abuela de Harin. Por cierto, Jerin piensa que Soji es igual a Harin, pero la nueva del salón le deja en claro que solo quiere deshacerse del juego, no escarbar en sus miedos e inseguridades. Antes de dejar la escuela, el señor Sun le pide a su hija que se comporte. Más tarde, ella se la pasa agobiada y comienza a dudar de sus secuaces. Solo en dos personas puede confiar y sus planes no están funcionando. Mientras las horas pasan y se acerca un nuevo juego, Soji se siente acorralada hasta que por alguna extraña razón comprende qué tiene que hacer. Con la ayuda de Jerin, ella intenta sacar a Harin de la votación. El resultado es perfecto, lo logran. Supuestamente la líder rompió con las reglas cuando les pidió a los adultos jugar un juego de popularidad encerrado en una pirámide. Doa acepta el pedido de Jerin y es así como por fin Soji puede ganarle una partida a su archienemiga. Al día siguiente, antes de la nueva votación, un suceso extraño pasa. Han revelado una foto de Jerin junto a una de sus compañeras. Esto pone bastante tenso al salón y la chica que parece ser el interés amoroso del idol se enloquece y golpea a una estudiante que supone le sacó la foto. Harin parece estar relacionada con esta publicación y solo siembra discordia mencionando una cámara oculta en el lugar. Todas desconfían de la nueva del grupo hasta que la profesora confiesa que ella puso esa cámara. Nadie le cree, pero rompe la cámara y deja la institución, no sin antes pedirle a Soji que cuando necesite su ayuda, la llame. Por cierto, quien colocó la cámara fue el hermano de Wuri. La hora de la votación llega y por primera vez, Harin ve un gran cambio en el juego. Ella se pasó todo el tiempo demostrándole a Soji que no conoce a sus compañeras, pero como Jerin decide cooperar y todas las aliadas que momentáneamente estaban distanciadas de Soji porque no podía confiar en ellas, logran lo impensado para la niña adinerada. Nadie queda en la posición F, todas están dentro de la pirámide.
Al rato, Harin intenta regañar a Jaen por comportarse con tanta rebeldía, pero está cansada de ser su sombra y que la maltraten. Sabe que eso no es lo correcto y la afecta. Todo el orden que tanto anhelaba tener Harin se descontrola y quienes solían estar en lo alto ahora se miden por igual con las demás. Soji sigue atacando y esta vez quiere que Harin limpie, ya que piensa quitarle todos sus privilegios. Por cierto, esta última tiene una nueva aliada, Go Eun-byul. Ella se convierte en su sirvienta y fue de las primeras chicas que se acercó a Soji con malas intenciones. Mientras Soji se siente confiada, la nieta de la directora le ordena a la hacker del grupo que le averigüe quién votó por quién. Luego de las clases, Soji visita la casa de Jaen y le ayuda a cambiar la cañería luego de ver una de sus manos lastimadas. Por su lado, la hacker se niega a ayudar a Harin por su ética como cibernética. Luego de arreglar la tubería, comen y hablan sobre sus padres fallecidos. Además, Soji le revela que quiere ser cineasta y su ahora nueva amiga trabajar en la granja de su familia. Al otro día, una nueva táctica se desata. Soji quiere que armen chismes para que esté en boca de todas y la traten como a una más. Luego, Yerin se encarga de dialogar con las demás para eliminar la posición F. Si bien parecen estar de acuerdo, Harin aparece y dice que no hará falta. Ella piensa sacar de la escuela a su archienemiga. Cuando Soji se entera de que su padre recibió una oferta de traslado, no sabe cómo seguir, pero el cariño por sus nuevas amigas la hace mantenerse firme. No piensa dejarlas solas y las protegerá como lo hizo con Jaen cuando Harin la visitó para amenazarla con el pasado que las une. Momento en el que aprovecha para dejarle claro que no se irá. Al día siguiente, Harin intenta poner en aprieto a nuestra querida Soji, la cual por el momento no se percata de sus ideas y solo le interesa seguir con sus planes. Por cierto, Jaen quiere revelarle cosas de su pasado relacionado con Harin, pero no se atreve. Como Soji se siente confiada, intenta grabar una conversación del grupo de Harin, intercambiando móviles sin que Doa se dé cuenta. Además, tiene planeado subir audios incriminatorios, pero la suerte no está de su lado, ya que la grabación del móvil no sirve para nada y ella nuevamente pierde con Harin, ya que se percataron del cambio de móvil. Esta muchacha va por todo. Si no pudo expulsarla de la escuela, lo mejor será que su padre sufra por su hija. Harin piensa perjudicar el puesto del señor Sun y le exige a Soji que elimine las grabaciones que tiene. Nuevamente descubre los planes de la chica nueva. Antes de continuar, debo mencionar que durante la tarde Harin propone un minijuego que tiene como único objetivo romper con cualquier conexión que tenga Soji y demostrarle que las chicas de cualquier categoría, excepto las de la A, son falsas y traicioneras. Harin quiere jugar sucio, pero Soji no se lo permite y en unos pocos segundos, mientras veía a sus compañeras golpeándose para evitar convertirse en una chica F, idea un plan para controlar a todas. Como Soji no quiere perjudicar a su padre, por el momento pone en pausa la publicación de los audios. Al día siguiente, un nuevo contraataque de Harin se desata, pero primero las chicas viajan a Busan de paseo. Allí pasan muchas cosas, como que la líder del juego amenaza a 3 de las amigas de Soji. Una de las chicas, que solía ser la sirvienta de Harin, la tira a una piscina y solo Jaen trata de rescatarla. Por la noche, las chicas festejan el cumpleaños de Soji comiendo snacks y mirando películas. Varias chicas que no estaban en el grupo se unen a ellas. Por su lado, Harin se pasa todo el viaje chantajeando a las amigas de Soji para que la traicionen. A una le menciona que peligrará la postulación de su hermano a una importante firma de abogados. A otra con no permitirle debutar como idol y perjudicar la carrera de su interés amoroso. Durante la cena, las chicas que se unieron al grupo le preguntan a Soji sobre su idea de destruir el juego, pero ella está totalmente distraída por el artículo incriminatorio de su padre. Sus amigas lo notan, pero no saben qué hacer. Al rato, Jaen es chantajeada por Harin. Ella invita a la madre de su compañera y la señora revela que eran unas muy buenas amigas, por lo que le pide que se cuiden entre sí. Cuando la madre de Jaen se va, Harin le exige que traicione a su nueva amiga.
como lo hizo con ella en el pasado. La niña rica piensa que la traición derrumbará los intentos de destruir el juego, por lo que idea un nuevo plan y desata una batalla de paintball, la cual da como resultado perdedoras al grupo de Soji. El plan consiste en traicionar a Soji, evitar convertirse en la nueva chica F y revelar los planes de la nueva del salón, pero desgraciadamente su plan falla, ya que todas hablaron la noche anterior. Esta vez son las amigas de Soji las cuales la ayudarán. Como dialogan sobre los chantajes, ellas saben que perjudicarán a sus seres queridos, pero deben seguir con el absurdo juego de Harin. Por esta razón se lastiman entre sí, logrando una variante en el juego en la que ninguna gana. Como el juego de Harin no parece tener un fin, su secuaz quiere imponer orden y solo provoca una grave herida en el tobillo y en el estómago del interés amoroso de Yerin. Esto provoca un nuevo escándalo en el grupo y en la escuela. Primero tratan de negociar, pero Harin se enoja ya que no tiene el control y su antigua amiga Jaen ya no le hace caso. Por cierto, esta última se siente fatal por la herida que recibió su compañera. Mientras el profesor les pedía que no revelen nada de lo que sucedió allí, Yerin recibe una grave noticia: su amorcito no podrá volver a competir por un largo tiempo. Esto la altera al punto de querer lastimar a la bully. Afortunadamente, Soji la controla mencionándole que ella la vengará, pero Harin nuevamente se le adelanta, ya que les avisa a todas que al regreso del viaje castigará a la matona del salón por romper con las reglas. Por unos segundos conocemos el complicado pasado de Harin. Ella era una huérfana muy amable, pero sufrió de acoso escolar y sus decisiones de cambiar de vida la convirtieron en lo que es hoy. La familia Baek la adoptó, pero fueron la peor elección. Al otro día, cuando la sirvienta de Harin les estaba explicando que la matona será degradada del juego, aparece el profesor para decirles que la joven será transferida a otra escuela. Esto descontrola a Harin y exige que le devuelvan a su bully, pero su abuela, quien suele aceptar todo lo que ella hace, esta vez se lo niega, pero le promete que le dará todo lo que quiera si se comporta. Mientras tanto, Soji, con cuentas falsas, esparce rumores de lo que pasó en el viaje. Como la familia de Harin no puede borrar este contenido, la matona se lleva una gran golpiza. Más tarde, Soji se reúne con sus amigas, hablan sobre sus posibles nuevas aliadas y se burlan de Jaen. Soji la nota bastante rara, como si quisiese regresar a ser la chica introvertida del comienzo. Como las chicas tienen varios exámenes, esto les lleva bastante tiempo y están todas nerviosas. Por la noche, la líder de la rebelión conversa con su hacker de confianza y él le revela que intervino el móvil de Jaen, por lo que escucha un audio muy importante. Harin es la culpable del desgano de Jaen. Resulta que ella la visitó y la obligó a volverse la chica F. Para que le haga caso, se cortó el pelo delante de ella. Anteriormente le mandó un mensaje sobre un artículo que perjudica al padre de Soji. Acomplejada por lo que pasó tanto en el presente como en el pasado, llora y acepta los pedidos de su antigua amiga. Debo remarcar que Harin fue bastante astuta, le contó lo que le hizo a su madre. Al siguiente día la ofensiva comienza, el juego se terminará de una vez y para siempre. Soji le pide a las chicas que no jueguen el día de la votación. Si están todas unidas jamás serán vencidas, aún sabiendo que Jaen no votará. Antes de la votación en la escuela se celebra un festival y las chicas se la pasan genial. Yerin se presenta y deslumbra a todos los presentes. Cuando la hora de la votación llega, algo inesperado sucede. Una ambulancia se lleva a Yerin del lugar. Enfurecida, Soji toma del cuello a Harin y la amenaza. Cansada, abrumada, lastimada y nerviosa, ella se dirige a la clase para dar una gran propuesta. Por cierto, segundos antes, Harin le mencionó que deberían elegir a una nueva chica F y que se iba a mantener en ese lugar para que nadie deba sufrir. Soji les propone dos opciones: seguir las órdenes de Harin o salirse del juego y terminar de una vez con esta dichosa votación. La situación se pone bastante tensa y Soji utiliza la desesperación de las chicas advirtiéndole que el juego ha cambiado tanto que 5 compañeras han sido perjudicadas. En este momento la votación se viraliza por internet. Resulta que el hermano de Wuri se acercó a la escuela, subió los audios y comenzó una transmisión.
cuando el momento llega, 9 de las chicas de Soji hacen lo que ella pide, se levantan y desinstalan la aplicación. Con la ayuda de 2 chicas que no estaban en su grupo, llegan al total de personas necesarias para no seguir con este juego. Entre ellas está Doa, quien por temor no se atrevía a desafiar a Harin, pero esta vez lo hace ya que confía en Soji. Y es así como luego de varios meses el juego llega a su fin con 12 personas en contra de su continuación. Por cierto, Doa ayudó a instalar la cámara en el salón. Para cuando los profesores se enteran es muy tarde. Muchos internautas han escuchado a Harin hablando de su juego. Mientras tratan de terminar la transmisión, el hermano de Wuri usa la PC del profesor en busca de información corrupta. Más tarde, Soji le agradece a su amiga por no volver al grado F y el resto de chicas se enteran que a Yerim no le sucedió nada. Soji grabó una simple caída para ganarle a Harin. Resulta que una fan perversa la siguió y la hizo tropezarse. Afortunadamente, la primera chica F la salvó y como nadie las vio, Soji se aprovechó de esta situación. Más tarde, Wuri es felicitada por su hermano por salir de su habitación mientras se encargan de bajar la transmisión y mantener todo controlado. Aunque nada será como antes, ya que la prensa y los padres exigen respuestas. Por cierto, Wuri ayudó a la idol porque fue la única chica que intentó ayudarla en el pasado. Por el momento, las chicas que votaron en contra y un par más son agregadas a otros salones y Harin transferida al extranjero, supuestamente. Por la noche, el padre de Soji le exige respuestas a su hija, pero ella sabe que su padre no hubiese hecho nada. Al contrario, le remarca que él le enseñó a valerse por sí sola. Por su lado, Jaen llora con su madre, que se entera de lo que sucedió. En otra parte de la ciudad, Harin es regañada por su abuela y nada de lo que le diga o haga les hará cambiar de decisión. Al día siguiente, las chicas se sienten raras, ya que conviven con muchos estudiantes. Al rato, Soji y Jaen dejan a las demás atrás para viajar al orfanato donde vivía Harin y donde Jaen la conoció. Resulta que Harin le ordenó que vaya a su antiguo pueblo, ya que tenían que hablar del gran temor de Jaen. Allí Soji descubre la antigua amistad que tenían. Por la pérdida de control, Harin incendia las oficinas y piensa morir allí. Luego de varios momentos trágicos, alegres e intensos, descubrimos realmente lo que le hizo Jaen a Harin. Resulta que la pequeña Harin, en ese entonces llamada Jan Daen, se hizo amiga de Jaen y le confió su gran secreto. Ella era huérfana. Desafortunadamente, cuando intentaba defender a su amiga de sus compañeras envidiosas, Jaen mencionó que no tenía padre, lo que provocó sin querer que toda la clase se burlara de su amiga. Harin nunca se lo perdonó y con el paso del tiempo se buscó unos padres, pero se topó con la cruel realidad de la familia Baek. Esto provocó que sea desinteresada y quiera controlar a la gente. Por cierto, el juego de la pirámide lo aprendió en el orfanato. Como no había comida para todos y las profesoras detestaban a los niños, los hacían jugar el juego de la pirámide y el que no sabía los nombres de los benefactores de la escuela se quedaba sin comer. Volviendo al presente, Harin quiere lastimar a su amiga advirtiéndole que no es la razón por la cual tanto la detesta, sino algo más grave. Pero Jaen no lo recuerda. El incendio se desata y afortunadamente las chicas son rescatadas. Luego del escándalo que se generó en las redes, se comienza a torcer la información y Soji queda como la mala del salón. Por un inesperado supuesto justiciero de internet, los espectadores descubren que el padre de Soji es un militar. Esto perjudica a la muchacha y sus antiguas compañeras. Ahora quieren limpiarse de cualquier culpa e indirectamente le echan la culpa a Soji. Pero tranquilos que el equipo revolucionario no se va a quedar de brazos cruzados. Jaen y las demás comienzan un plan para limpiar la figura pública de Soji. Además cuenta con la ayuda de su antigua profesora. Ella les consigue una prueba fundamental. Por su lado, Yerin se niega a debutar y las chicas hablan con una periodista. De esta forma, todo se alinea para liberar de culpa a Soji. Por cierto, a la maestra le muestran una grabación de cuando golpearon a Soji, la cual inmediatamente es subida a internet. Por último, Wuri le pide a su hermano que la grabe para hablar del castigo que recibió por tratar de revelar la verdad. Y entre lágrimas acusa a Harin de molestarla al extremo de no poder salir de su habitación por simplemente pisarle un pie. Luego de que el video circule en internet, Jaen recuerda qué es lo que hizo mal. Cuando ella entró a la escuela, se encontró con su antigua amiga.
Ella pensaba que todo estaba bien, pero Harin todavía le guardaba rencor. Soji trata de explicarle que Harin no fue una víctima, ella torció toda la situación para lastimarla. Por unos segundos vemos que Jaen intentó disculparse con su antigua amiga, pero esta muchacha no quiso sus disculpas, al contrario, pensó morir allí para que Jaen nunca la olvide. Por la noche, Soji regresa a su casa y su padre, entre lágrimas, le pide disculpas por no preocuparse correctamente. Ella no quiere llorar ni alargar la situación incómoda. En cambio, comprende a su padre y le pide que siga apoyándola a su manera como siempre lo hizo. Al día siguiente, una gran revolución y la última se manifiesta. La profesora decide hablar con la periodista y con la ayuda de Soji expone cómo cambiaban las notas y varias pruebas para favorecer y entorpecer las notas de varias alumnas. Esto provoca la salida de la empresa Bike de la escuela y que varias alumnas sean expulsadas, entre ellas la presidenta del salón. A diferencia de sus otras compañeras, ella no teme por su futuro. Por último, los padres de Harin hablan en conferencia y se disculpan de corazón, supuestamente, y confiesan que se retirarán del área educativa para incorporarse en la tecnológica. Por cierto, no me puedo olvidar de Harin. Ella es abandonada por su familia adoptiva y se queda en una clínica completamente sola. El tiempo de vacaciones llega y Soji y sus amigas reflexionan sobre su posición en el juego. Han sido partícipes de ese horrendo juego. Deben remediar sus acciones del pasado y no permitir jamás que vuelva a suceder algo como eso. Luego de 2 meses, las chicas se reúnen y conocen a las nuevas del salón, las cuales son las hijas de los nuevos dueños del colegio, las gemelas Mirio, y están dispuestas a jugar el mismo juego que Harin. Pero no saben que Soji está allí para controlarlas. Antes de finalizar, debo reflexionar sobre lo que nos deja esta historia. Si bien nuestra protagonista y sus compañeras se topan con la maldad pura de una joven que fue golpeada psicológicamente toda su vida, el mal no venció, porque unidos jamás seremos vencidos. Nuestra astuta protagonista decidió hacer algo para cambiar su realidad y la de las demás, sin importar que esto la lastimase. Una gran decisión de una gran protagonista, a mi parecer. En el camino, ella encontró a unas muy buenas amigas y formó lazos inquebrantables. Al fin y al cabo, ningún chantaje pudo. Al contrario, el amor y la amistad ganó y formó las bases de una gran unión. Por no poder avanzar, Harin solo recibió castigo. Y hasta aquí el resumen del día de hoy. No se olviden suscribirse, dejar un like, dejar su opinión y ya no quiero hacer más largo este video. Por eso mismo me despido hasta un próximo resumen.